En esta clase, continuando con las aplicaciones de derivación, veremos la posibilidad que me da la derivada de calcular las ecuaciones de las denominadas rectas tangente y recta normal asociadas a la gráfica de una función en un punto. Para empezar, entonces diremos que una de las aplicaciones de la derivación es la posibilidad de calcular, como decíamos, las ecuaciones completas de dos rectas que están asociadas a la gráfica y que se pueden ver en el esquema que observamos a continuación, denominadas recta tangente y recta normal. Es importante destacar que estas ecuaciones se corresponden a las rectas que están asociadas a la gráfica en un punto particular. Ese punto, que de coordenadas x1 y sub 1, lo denominaremos punto de contacto. En realidad, las aplicaciones que se pueden hacer de la recta tangente y de la recta normal son diversas. En realidad, para la recta tangente, las aplicaciones están muy asociadas al proceso de cálculo de máximo y mínimo y crecimiento de las expresiones, mientras que en el caso de la recta normal, su aplicación tiene una injerencia mucho más geométrica, ya que se dice que la recta normal es la dirección donde está el centro instantáneo de curvatura si yo quisiera descomponer el trazado de la curva en una serie de arcos. Para ver las aplicaciones particulares que haremos de estas dos rectas, las estudiaremos más en detalle según las aplicaciones a las que nos queramos referir más adelante. Por ahora nos concentraremos en analizar cuáles son los elementos que se pueden calcular a partir del uso de derivadas. Entonces, recordando que se trata de rectas, por lo cual ya sea la ecuación de la recta tangente o la ecuación de la recta normal, su expresión tiene que ser compatible con una expresión de tipo algebraico de primer grado, es decir, un coeficiente A por X más un coeficiente B, donde A y B representan consistentemente la pendiente, en el caso de A, o coeficiente principal, y el término independiente, o B, que es el punto en donde se intersecta con el eje vertical. Estos valores pueden ser calculados sin problema a partir de la derivada. Recordemos cuando vimos derivación que la derivada tiene una interpretación geométrica y decíamos que la derivada representa la pendiente de las rectas tangente a la función en el punto en el cual se está calculando la derivada. Vale decir, la pendiente de la recta tangente A debería ser la derivada de la función valuada en la coordenada x1, es decir, el punto en donde se está calculando la recta tangente. El término independiente puede ser calculado sin problemas a partir de entender los principios de trazado geométrico de la recta por dos puntos, sabiendo que B es la ordenada al origen y que P es un punto cualquiera de la recta, mediante la expresión de B es igual a I sub 1 menos A por X sub 1, donde A es la expresión previamente calculada a partir de la derivación, por lo cual el coeficiente B también puede ser calculado a partir del cálculo de la derivada. Como vemos, en un punto cualquiera de la función, con la única condición de que este punto sea parte del dominio, es decir, la función sea continua en esa coordenada, se pueden calcular sin problema los coeficientes A y B que conforman la ecuación de la denominada recta tangente. Análogamente, para la recta normal, podemos seguir pasos similares con el hecho adicional de que la recta normal, por definición, es perpendicular a la recta tangente en el punto P. Por este motivo, y teniendo en cuenta la condición de perpendicularidad, no habría problema en encontrar la ecuación de la recta normal, la cual, al igual que en el caso de la tangente, debe ser una expresión de primer grado, donde m representa la pendiente y n representa el término independiente. De esta manera, y teniendo en cuenta la relación entre expresiones o rectas perpendiculares, la pendiente m sería la recíproca de la pendiente de la tangente cambiada de signo, es decir, menos 1 sobre a. Y como a se puede calcular con la derivada, tenemos una expresión que me permite calcular m a partir de la derivada, haciendo un proceso similar
al utilizado para calcular B, no hay problema en calcular el término independiente n de la misma manera, con lo cual tendríamos entonces dos expresiones a partir de las derivadas que me permiten calcular los coeficientes que conforman la ecuación, ya sea de una recta tangente o de una recta normal, en un punto de la gráfica, con la condición, como hemos dicho, de que el valor x pertenezca al dominio de la forma. De la misma manera que hemos calculado las ecuaciones de las dos rectas, sería posible analizar en detalle algunos segmentos particulares, como por ejemplo el denominado segmento tangente, que mide la distancia recta entre el punto de contacto de la recta tangente y el eje de las X, o el segmento normal, que mide la distancia entre el punto de contacto y la recta del eje X. A estos segmentos, conocidos con el nombre de tangente o segmento normal, también se les puede asociar las denominadas proyecciones. El segmento PR o segmento tangente se puede proyectar sobre el eje X, dando por resultado el conocido segmento subtangente, y el segmento PL, que se denominaba segmento normal, se puede proyectar sobre el eje X, dando por consecuencia el denominado segmento subnormal. Ahora bien, conocemos las relaciones entre las derivadas y el significado que ésta tiene con respecto al ángulo que forman la recta tangente con el eje de las X, siendo beta el ángulo tangente que forma la recta tangente con el eje de las X, la tangente de beta debería ser la derivada de la función valuada, como habíamos dicho, en la coordenada X del punto P, como hemos visto anteriormente. Ahora bien, si observamos el triángulo rectángulo RPQ, entonces podemos decir que la tangente beta es a su vez el cateto opuesto, que es la ordenada del punto P, es decir, I, sobre el cateto adyacente, que es el denominado segmento subtangente. Por lo cual se podría calcular el segmento subtangente como el cociente entre la ordenada del punto de contacto y la derivada valuada en el punto de contacto. Análogamente, podemos seguir un procedimiento similar con otro de los triángulos rectángulos, en este caso el QPL, para encontrar una expresión análoga para el segmento subnormal, que involucra a la ordenada del punto de contacto y a la derivada correspondiente. Conocido entonces el denominado segmento subnormal y el denominado segmento subtangente, podemos encontrar expresiones que involucren a la función, al valor de la función, es decir, a la ordenada i, y al valor de la derivada, es decir, i', para obtener los valores de los denominados segmentos tangentes y segmento normal haciendo uso de Pitágoras, que es lo que a continuación se expresa. Una vez hecho esto, entonces tenemos expresiones que nos permiten calcular no solamente las ecuaciones de las rectas, sino estas distancias asociadas que pueden ser útiles en algunos cálculos particulares de índole geométrica. Otra de las aplicaciones que se puede hacer del concepto de recta tangente y recta normal a una función en un punto en particular tiene que ver con el denominado ángulo entre curvas. Supongamos que tenemos dos curvas cualquiera, en este caso rectas, que forman ángulos con el eje X, en particular una recta I sub 1 que forma un ángulo beta 1 y una recta Y que forma un ángulo beta. Podríamos calcular sin problema o reconocer sin problema que los coeficientes principales de ambas rectas, es decir, M y M sub 1, digamos, respectivamente, deben corresponderse con la tangente de los ángulos que dichas rectas forman con el eje de las X. Es decir, M, que forma un ángulo beta, debe ser igual a la tangente de beta, y M1, que formaba un ángulo beta 1, debe ser la tangente beta 1. Ahora bien,
Si queremos saber el ángulo entre ambas curvas, es decir, en este caso el ángulo entre ambas rectas, al cual denominaremos alfa, alfa es igual a la diferencia entre los dos valores beta y beta 1. Por lo tanto, la tangente de alfa debería ser igual a la tangente de beta menos beta 1. De esta manera, analizando entonces las expresiones correspondientes a estas tangentes, es decir, haciendo el cálculo, distribuyendo o derivando para encontrar los valores, sería posible encontrar una relación que me permita calcular la tangente de alfa función de las pendientes de estas dos rectas tangentes. Esto es, calcular el ángulo entre ambas rectas a partir de conocer las pendientes de las ecuaciones de las rectas tangentes que, como vimos recién, pueden ser calculadas sin problemas a partir de las derivadas. Ahora bien, una aplicación directa de esto sería decir, bueno, ¿qué pasa si yo estoy tratando de calcular la derivada, perdón, el ángulo entre dos funciones cualquiera, pero en este caso vamos a considerar que dichas funciones no se trata de líneas rectas, sino se trata de curvas en general? Podríamos decir que una vez identificado el punto de intersección entre ambas curvas, podríamos trazar por dicho punto las rectas tangentes correspondientes, es decir, trazar la recta tangente a la curva C en el punto P y trazar la recta tangente a la curva C1 en el punto P. Como vimos recién, tenemos una fórmula que me permite calcular el ángulo alfa entre ambas rectas, que sería equivalente al ángulo alfa entre ambas curvas, dado que en el punto de contacto la inclinación o pendiente de la recta es análoga o asimilable al de la curva. Por lo tanto, decir que alfa es el ángulo que forman ambas rectas sería equivalente a decir que alfa es el ángulo que forman ambas curvas en el punto de contacto, que es donde nos está interesando hacer este estudio. Ahora bien, entonces, una vez razonado esto y teniendo en cuenta que la pendiente de la recta tangente a la curva C y la pendiente de la recta tangente a la curva C1 son en realidad calculables a través de sus derivadas, denominando M a la pendiente de la recta tangente a la curva C y M1 a la pendiente de la recta tangente a la curva C1, podemos calcular entonces que M sería igual a la derivada de la curva C, valuada en el punto de contacto, y M1 también sería igual a la derivada de la función C1, valuada en el punto de contacto. Haciendo el reemplazo en la fórmula previamente calculada de un ángulo entre dos rectas, es posible sin problema calcular la tangente del ángulo entre las dos curvas. Está de más decir que en estas expresiones nosotros no hemos calculado específicamente el valor del ángulo, sino el valor de la tangente del ángulo. No obstante, recordemos que una vez calculado el valor de la tangente, no hay inconvenientes en obtener el valor angular simplemente haciendo el cálculo de la denominada función inversa, que en este caso debería ser el arco tangente. Como hemos visto, existen múltiples aplicaciones de la derivación y entre ellas están la posibilidad de manejar las ecuaciones, las rectas tangentes y rectas normales a los puntos de la gráfica, asociadas todas estas al cálculo diferencial, es decir, asociadas a la derivación y que a su vez tienen una serie de aplicaciones de índole geométrica. Por ahora, nada más. Muchas gracias.